Hola a todos, muy buenos días. Dando el agradecimiento en principal y la bienvenida a todos ustedes por tomarse el tiempo de escuchar esta charla y a Cien por el espacio. Ya tenemos varias semanas trabajando en algunas presentaciones. En esta oportunidad les traigo este tema, HMI de alto desempeño bajo norma ISA. La agenda que tenemos para el día de hoy, les comento. Vamos a hablar un poco muy brevemente, sobre la historia y la evolución de las HMI a nivel industrial, de dónde venimos, en dónde estamos y digamos qué es lo que se persigue promoviendo esta filosofía de diseño. Vamos a hablar sobre los gráficos que se consideran que están diseñados de manera ineficaz. Y también vamos a hablar sobre los criterios de diseño de HMI y mejores prácticas según la norma, ¿no? En la presentación no voy a profundizar, digamos, sobre la norma, sino que los slides están centrados en presentar más bien los criterios de diseño para aquellos ingenieros que, digamos, tienen como parte de su responsabilidad el diseño de las pantallas, de los despliegues, y bueno, también todo el personal que de alguna manera está relacionado con todo lo que es la gestión de la infraestructura de automatización en una planta, en una empresa. Finalmente les voy a dejar por allí algunas referencias y material bibliográfico para los que gusten profundizar en el tema. Este tema lo vengo yo trabajando desde hace, creo que, bueno, unos cuantos meses ya, y está centrado, o sea, me despertó la curiosidad, un artículo escrito por Bill Holyfield, que es un consultor senior en lo que tiene que ver con diseño de despliegues. Y él planteaba allí algunos temas que vamos también a desarrollar durante la conferencia. Para los que no me conocen, pues mi nombre es Dayanet Díaz, soy ingeniero electrónico egresada de la UNEFA en Venezuela. Entré como UFAN en el 98, hace ya un rato. Y mi mención es control de procesos con énfasis en automatización. Brevemente tengo, digamos, como resumen aquí, soy socia fundadora e ingeniero de diseño en dos oficinas, una pequeña oficina que tenemos aquí en Colombia y una en Venezuela. Y bueno, hemos hemos hecho proyectos en Andina y Caribe y los socios hemos estado participando en proyectos en la región, ¿no? Adicional, como información adicional, pues somos integradores en automatización y sistemas de SCADA para Andina y Caribe de Ignition, que es un software SCADA. Y bueno, por acá les dejo mis datos para cualquier consultoría o cualquier requerimiento que eventualmente pueda surgir. Nos ponemos en contacto y conversamos posteriormente. La empresa se llama BEI Proyectos. Estamos entonces por aquí para servirles. Bueno, dicho esto y comenzando de una vez con el tema, hablando un poco sobre la historia y la evolución de los HMI, acá en esta lámina pues yo les traigo hace unos 50, 60 años cómo eran más o menos las salas de control. Estas salas de control tienen este aspecto en el cual hay una pared con los instrumentos de medición dispuestos de una manera lógica, ¿no? Entonces, al operador estar de pie al frente de su pupitre, él podía visualizar de una manera panorámica, el estatus de todas las variables de proceso que están asociados al sistema, ¿no? O a la planta, en este caso. Podemos decir que, bueno, esta es una de segunda generación, porque de hecho la primera generación lo que tenía eran instrumentos neumáticos, los cuales fueron reemplazados progresivamente por tecnología electrónica. Entonces,
Ventajas, desventajas, pues una de las grandes ventajas para el operador, en este caso, como lo comento, es que tiene una panorámica, es decir, una vista desplegada, explicada completa de lo que es su planta, ¿sí? La gran desventaja es que es muy poco flexible, ¿cierto? Entonces, eh, en aquel entonces, para detectar una falla o para hacer un reemplazo de algún instrumento, algún equipo, era necesario e imprescindible hacer una parada de planta y hacer los cambios, digamos, de una manera interrumpiendo el proceso, interrumpiendo y haciendo una parada de planta. Y por otra parte, hacer algún cambio, hacer una nueva integración, todo esto pues requería un esfuerzo adicional, ¿no? Entonces, la tecnología fue avanzando y en la década de los 80, bueno, digamos que esa es una época pre-DCS, sistemas de control distribuido, para los que supongo yo que todos están familiarizados con el término, igual es acrónimo. Entonces surgieron los DCS, los sistemas de control distribuido, y así más o menos cambió el aspecto de la sala de control. En este caso, entonces se incorporan ahora lo que son los tubos las pantallas basadas en tubos de rayos catódicos, los antiguos monitores estos, que eran extremadamente caros y por tanto en número limitado para la sala. Y esto representó un cambio de paradigma en la forma como el operador manejaba su planta, ¿no? Digamos que una de los grandes cambios que hubo aquí en cuanto a lo conceptual es que ya no se tiene un panorama extenso y explicado de la planta, sino que más bien se ven fragmentos, preciso por el tamaño de las pantallas, ¿verdad? Entonces se fueron haciendo desarrollos de despliegues, de diseños que solamente mostraban una parte del todo, ¿sí? Eso es lo que se llama attention tunneling, o también hay algunos autores que lo acuñan con el término de vista de cerradura, ¿no? Es como es tener el ojo puesto solamente en una parte de todo el proceso. Era un poco más complicado hacer la visualización completa, como en el caso anterior. En ese entonces también se tenían, bueno, por supuesto que los operadores deben tener comunicación constante con el personal que está en campo, entonces tiene también unos equipos de comunicación con su personal o con el personal de campo. Y bueno, vemos también que estos pupitres fueron evolucionando a esto, ¿no? Que tenemos una pantalla acá, eh, el teclado, algunas teclas de funciones especiales y botones retroiluminados con indicadores, en algunos casos, pues analógicos, ¿no? Y bueno, en la parte superior aquí vemos que también todo lo que es los sistemas de seguridad se integraban, los sistemas de CCTV. Ahora, lo que se espera o lo que se quiere, lo que se busca y lo que actualmente muchas empresas han estado implementando son salas de control de este tipo, son salas de control limpias en las cuales se combina, digamos, las bondades que se tenían de los tableros antiguos o de las salas de control antiguas que permitían visualizar de una manera panorámica todo el estatus de la planta o del proceso, y monitores y pantallas para el operador ya en su estación de trabajo, ¿sí? Entonces, en la parte posterior lo que tenemos es un video wall, una matriz de pantallas, dependiendo de la instalación que sea. Recordemos que los sistemas de SCADA virtualmente se pueden implementar
muchos tipos de infraestructuras, desde aeropuertos, plantas de oil and gas, todo lo que es el sistema eléctrico también, sistemas de suministro de agua potable o de aguas residuales también. Normalmente con una amplitud a nivel de nacional, ¿no? Entonces estas salas de control centralizan de alguna manera todo lo que se visualiza en los diferentes sites y se trae toda esa data hasta la sala de control. Entonces, bueno, acá, de acuerdo a los autores, como les comento, esta presentación tiene como fundamento lo que está planteado en un libro que se llama HMI High Performance de Bill Holyfield y otros, y también en la norma, ¿no? Entonces, bueno, como les decía, pues este autor o los autores de este libro lo que plantean es que esto que está acá es un gráfico diseñado de manera ineficiente o ineficaz. Entonces, basado en esto, digamos que es lo que actualmente existen muchísimas plantas de procesos en muchos sectores, tanto en la industria química como en la industria de oil and gas, aún vemos gráficos de este tipo. Lo que él plantea es que si observamos, esto básicamente es una representación animada del PNID, ¿cierto? Hago un paréntesis aquí para invitarlos a participar en caso de que tengan preguntas. Podemos ir revisándolas en el transcurso de la presentación y vamos haciendo las respuestas, vamos dando respuesta a lo que vaya surgiendo por allí. Bien, cierro paréntesis, continuamos aquí. Y si hacemos un análisis de estos gráficos o de este gráfico, un análisis ya objetivo, ¿ok? Hay algo de, normalmente cuando hay un cambio de paradigma, normalmente surge resistencia al cambio. Entonces, la idea es mirar esto con un poco más de objetividad y siendo bien, haciendo un análisis un poco más riguroso, amén de que muchos de los que están presentes acá en la conferencia puedan ser diseñadores, ¿no? Y apliquen este tipo de criterios. Es lo conocido, es lo que está establecido. Entonces, podemos mirar aquí algunas características. Si en aquel entonces la solución realmente, normalmente el peso de un proyecto de migración de un sistema de control, por ejemplo, se lo lleva a todo lo que es el hardware y la lógica y el funcionamiento, y a todo lo que es el diseño del despliegue no se le da tanta o no se le daba tanta importancia como de un tiempo para acá, ¿no? Entonces, aquí lo que vemos son una serie de etiquetas de los otros procesos a los cuales va o vienen el producto por medio de estas líneas que lo que representan son tuberías. Y vemos también la representación de los lazos de control, las válvulas. Si vemos aquí los colores que normalmente se usan son rojo y verde para representar cuando en el caso de los motores están encendidos o apagados, o en el caso de las válvulas abiertas o cerradas. Y vemos una serie de etiquetas o de valores que están asociados a cada uno de los elementos, ¿sí? Entonces, si hacemos como la separación entre lo que es la forma de pensar del ingeniero que diseña o que diseñó un PNID previo a la construcción de la planta, lo que normalmente lo que está planteado es que el operador termine pensando como piensa un ingeniero. Es decir, todos los datos eh, en,
¿cómo se llama? Los valores asociados en términos de ingeniería, es decir, en grados Fahrenheit, en milímetros de mercurio o en kilopascal, es decir, en la unidad de ingeniería que se asocie, el operador debe aprenderlo. Y en muchas ocasiones, pues, las grandes compañías, muchas tienen software específicamente, OTS, que son los Operator Training Simulator, para que el operador aprenda cada uno de los patrones de falla en función de cómo se va mostrando la información acá, ¿no? Hay cosas aquí importantes que deben señalarse. Por ejemplo, ¿este parámetro está dentro del set point o no? ¿En dónde están las alarmas? ¿Dónde puedo yo identificar? En este gráfico, digamos que la pregunta de fondo es, viendo este gráfico, ¿es posible identificar si hay una señal o una situación anormal? ¿No? Pensemos para qué están diseñadas las HMI. En principio para hacer operación, pero también para corregir fallas. Entonces, no pareciera que fuese esta la mejor opción. Entonces, los autores del libro lo que plantean es que esta forma de diseñar no es para nada eficaz. Adicional está el uso de los colores, ¿no? El uso de los colores porque no se ve claramente, digamos, aparte de que el fondo negro, hay estudios que soportan, que crean una carga cognitiva bastante fuerte, ¿no? El uso de colores brillantes, todo esto. No es una buena práctica. También vemos que hay este otro estilo de diseño en el cual se aprovechan algunas bondades que vienen en los software, independientemente de cuál sea la marca, ¿sí? Muchos de los software de diseño actualmente, pues, traen librerías y bibliotecas dispuestas para hacer los diseños, ¿sí? Y según estos autores, digamos que esta tampoco es como una forma que permita al operador identificar rápidamente dónde hay una falla y eventualmente si se presenta puede pasar inadvertida, ¿no? Que es lo que no se quiere. Es todo lo contrario a lo que no se quiere. De igual forma, aquí vemos unos datos que están aquí, que en el momento en que el proceso está en funcionamiento, pues van a variar. Más sin embargo, no se entiende el contexto, por decirlo así, ¿no? Es decir, este dato que está aquí, con respecto a este valor o con respecto al proceso como tal, al set point, en cuanto está desviado o si está subiendo, si está bajando la temperatura, nada de esa información la podemos deducir de acá, sino que requiere este tipo de despliegues de diseño, requiere un entrenamiento, que aparte toma tiempo y pues es costoso, ¿no? Entonces tampoco es una buena práctica. Ah, bueno, adicional acá del lado izquierdo vemos algunos faceplate que se utilizan, pero digamos que no es lo recomendable. Entonces, haciendo un resumen de cómo sería un gráfico diseñado de manera ineficaz, como para buscar en caso de que a ustedes les interese hacer algún tipo de migración en sus despliegues SCADA o en sus HMI. Entonces, vemos que principalmente es una representación esquemática tipo PNID únicamente, ¿no? Más adelante vamos a ver que no se trata de eliminar este tipo de despliegues, sino más bien rediseñarlos, ¿no?
No se incluye balance volumétrico de masa. Esto es grave. El hecho de que no se muestre en pantalla para los operadores es muy importante, sobre todo en la industria química y de oil and gas, esta información. Se muestran muchos números dispersos en el despliegue y muy pocas tendencias. Las bombas y los compresores giratorios transportadores móviles, hay demasiadas animaciones, muchos elementos de distracción similares. Esto, digamos, se busca reducir en esta nueva filosofía. Los recipientes tridimensionales de colores brillantes eventualmente pudieran utilizarse, no de colores brillantes, sino de acuerdo a un criterio de colores neutros que faciliten la comprensión del despliegue y la interpretación de la información, que al final del día es lo que interesa. Saber qué significa lo que estamos viendo en el HMI. Representaciones de equipamiento altamente detalladas, muchas líneas cruzadas y dirección de flujo inconsistente. Bueno, esto tal vez, bueno, muchos sabemos que estas pantallas en la mayoría de los casos, a excepción de empresas que tienen de hecho guías de diseño y manuales para hacer, digamos, todo lo que son los bosquejos, y de hecho eso se presenta al cliente, porque también puede ser que el cliente tenga algún tipo de estándar. Normalmente el diseño de los despliegues es bien personalizado. Entonces queda a juicio del diseñador en muchas ocasiones, por tanto no necesariamente hace el diseño respetando los diagramas, sino que puede hacer tal vez algunos cambios, ¿no? También el uso de color en algunos casos es inconsistente. Si cuando se trata de empresas, por ejemplo, de alimentos o manufactura, esto es bastante frecuente que se consiga, puesto que no hay consistencia. Entonces, una máquina viene de una fábrica que está ubicada en un país europeo y otra máquina viene diseñada con una tecnología que es de Norteamérica. Entonces, en este caso, el código de colores efectivamente es inconsistente, ¿no? Entonces, esto también de alguna manera entorpece la operación, porque un operador tiene que estar familiarizado con una máquina y también tiene que estar familiarizado, es decir, tiene que aprender dos veces, ¿no? Tiene dos curvas de aprendizaje, porque debe aprender cómo funciona una máquina con un código de colores específico, perdón, particular, y si es otra máquina, entonces también se maneja distinto, ¿no? Entonces, el espíritu de la norma o de la filosofía es que también hay una estandarización en cuanto al uso de los colores. En el caso de las salas de control, es como más común conseguir un criterio para el uso de los colores. No así a nivel de HMI de operación para, no, digamos, de estación de trabajo para las maquinarias. También es una mala práctica navegación limitada y al azar y la falta de jerarquía de visualización, ¿sí? Normalmente cuando se hacen diseños de despliegues SCADA o de HMI, se maneja un árbol de navegación y una jerarquía. Entonces, esto, de hecho, es uno de los grandes aportes que tiene o que da la norma, ¿no? Y ya vamos a ver entonces en qué nivel quedarían estos otros despliegues que presenté inicialmente, que están basados en los PNID, en los diagramas de instrumentación y tuberías. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahora, inquietud, aporte. Verificaremos. Recuerden, simplemente le damos clic al micrófono que se encuentra en la parte superior derecha de su pantalla. Sale con el micrófono que está en el panel de control. Le damos clic y con mucho gusto les vamos a habilitar el micrófono para que puedan transmitir su inquietud.
Ok, Parece que vamos no a hay continuar. preguntas. Adelante. No hay preguntas, ¿cierto? Correcto, no hay preguntas. Bien, continuamos entonces. Bueno, entonces el ánimo de identificar todas estas características o digamos, sí, em, estas particularidades de este tipo o de esta filosofía de diseño es tal vez ir alejándonos o ir pensando cómo alejarnos de estas prácticas para acercarnos a lo que lo que se plantea como estándar, ¿no? Dados los beneficios que trae su implementación. Bueno, una de las cosas que más me llamó la atención cuando leí estos artículos de Bill Holyfield es que pensamos que el uso de la interfaz tal vez no trae mayores consecuencias, ¿no? Más que una pérdida de tiempo, tal vez utilizar un tiempo o unos minutos más para detectar una falla. Pero en varios accidentes que han ocurrido en plantas, en este caso en la refinería de Texas en 2005, se hicieron las investigaciones del caso y se llegó a la conclusión de que efectivamente la forma como estaban diseñados los despliegues fue una de las causas. Bueno, en una planta de estas sabemos que para que ocurra un accidente de este tipo tienen que presentarse muchas fallas y una consecución secuencial de eventos que nadie terminó detectando, pero que en definitiva una de las causas que generó este accidente fue el pobre diseño que tenían en los HMI, ¿no? Por tanto, digamos que podemos decir que el diseño de los HMI juega un rol crítico para que el operador desarrolle la habilidad para mejorar efectivamente la respuesta a situaciones anormales. Entonces, ya la atención no está puesta única y exclusivamente que en la operación de la planta, sino en manejar efectivamente la respuesta a situaciones anormales, ¿sí? Entonces, para evitar esto que lamentablemente ocurrió en aquella época, y hay también otros casos registrados en los cuales también las investigaciones resultaron dando esto, ¿no? Este resultado trágico. Entonces hablamos de la resistencia al cambio. Genial, si tenemos un nuevo paradigma, ahora podemos rehacer nuestras HMI y agregar tendencias de rango automático, integradas y elementos de condiciones o condicionales de varios estados. Digamos que esta sería como la respuesta esperada, ¿no? Cuando se hace una propuesta. Bueno, en algunos casos lo que conseguimos son ingenieros que plantean más bien esta pregunta. ¿Tiene una utilidad de migración para convertir los gráficos existentes y sigan funcionando sin cambios nuevos en el sistema? Es decir, en algunos casos el enfoque de algunos ingenieros es, bueno, si no esté permitido o si las malas prácticas o lo que hemos estado haciendo no se considera como un gráfico eficiente, entonces, ¿hay alguna utilidad que me permite hacer la migración desde lo que tengo a un diseño basado en HMI High Performance? Entonces, en realidad el espíritu de este cambio no es eso. Es decir, el espíritu del cambio es repensar la forma como están diseñados los despliegues y de qué manera centrarnos en el operador, ¿sí? Y en los requerimientos para detectar situaciones anormales y facilitar de todo el proceso. Por tanto, no es tan simple como que los software vengan con las bibliotecas adecuadas bajo cumplimiento de la norma, sino es revisar la norma y repensar lo que tenemos para poder hacer una migración. Entonces,
Vamos a hablar un poco sobre los criterios de diseño. Bueno, yo aquí el orden de la presentación coloqué criterios de diseño. Y después les muestro entonces un poco, tal vez si nos alcanza el tiempo, puedo mostrarles tal vez algo con respecto a la metodología. Vamos a ver si nos da chance. Este tema es bastante extenso y bien detallado, ¿no? Yo quedo completamente a la orden si ustedes requieren algún tipo de consultoría, de asesoría. No da chance en una hora de plasmar todo, sin embargo, bueno, traté de hacer más que una revisión exhaustiva, hice más bien un extracto de lo que me parece que es más importante, ¿no? Para traerles a la presentación. Entonces, uno de los temas fundamentales en los cuales se centra la filosofía, esta filosofía de diseño de alto performance, es diferenciar que los datos o el dato no es igual a la información, ¿sí? Si usted tiene un sistema en el cual le muestra al operador una tabla de datos, así como se muestra acá, pues va a ser más difícil para el operador identificar, por ejemplo, si, cuál es la tendencia de esta variable. Supongamos que esto es temperatura, ¿sí? Entonces, este tipo de detalles hace una gran diferencia, porque en lugar de presentarle una tabla si en lugar de presentarle una tabla al operador se le presenta una pequeña curva, así como se ve aquí, va a ser mucho más sencillo identificar rápidamente, por ejemplo, que este recipiente que está acá tuvo un ciclo de llenado y un ciclo de vaciado, ¿sí? Y está en el ciclo de vaciado. Ella terminó de llenar y ahora está en el ciclo de vaciado, ¿cierto? Este tipo de objetos viene normalmente ahora en muchas de las librerías de los diferentes software para diseño de SCADA, ¿no? Yo estoy a la orden, por supuesto, para el que nosotros integramos en la compañía, pero bueno, la intención de esta charla es más bien darle un enfoque más académico. Así que, de igual manera, independientemente de cuál software usted utilice para el diseño, este tipo de objeto se llama Sparklight Line y lo que se configura aquí es, si vemos, esto tiene un rectángulo de color azul claro. Entonces, aquí lo que se coloca es la banda en la cual va a estar, en la cual debería estar oscilando la variable de proceso. Si la banda es, por ejemplo, es un valor de temperatura con un porcentaje del 10, o sea, tenemos 10% por arriba o por debajo del set point. Entonces, esto es lo que representaría este valor. Haciendo una simple inspección con este objeto que representa esa variación en un tiempo específico, identificamos rápidamente si esto necesita entonación o no, si esto necesita, o mejor dicho, cuáles fueron los momentos en los cuales se salió del rango, por ejemplo. Y entonces estamos en presencia de un concepto que en el cual se hace mucho énfasis, que es conceptualizar la data para que se convierta en información, ¿sí? Entonces se parte del principio de que las personas son capaces de reconocer patrones gráficos. Simple. Muéstrele un gráfico en lugar de una tabla de datos. Entonces va a ser mucho más fácil. Sí, normalmente la gente que está familiarizada con sistemas SCADA, es cierto que normalmente se tienen módulos para hacer análisis de tendencias
tanto en tiempo real como en históricos. Y allí se pueden verificar precisamente este tipo de información, mucho más a detalle. Pero lo que se busca es que en las pantallas de overview también están incluidas estas. Ya vamos a ver un ejemplo de cómo se ve un diseño de una pantalla tradicional versus una pantalla a la cual se le aplicó el criterio de diseño, ¿no? De rediseño. De este lado, ¿qué más podemos ver? Ah, ok. Esto está interesantísimo porque fíjense que aquí en este tanque también se muestran, se representan el valor bajo del set point, es decir, los parámetros operacionales están acá representados. Y la variable de proceso, la variación de la variable de proceso. Aquí es evidente que está fuera de rango, entonces da un warning, ¿sí? Es cierto que es mucho mejor, o no sé si ustedes lo consideran así, mostrar la información de esta forma que solamente colocar ahí un label con el valor del nivel. Esto da muchísima más información, así como está, ¿no? Ya vamos a ver a detalle esto, creo que tengo una lámina por ahí, si no, volvemos a la anterior. Aquí está. El otro criterio de diseño es la información se muestra de manera significativa, procesable y contextualizada en lugar de datos brutos. Un poco lo que se plantea en la lámina anterior. Entonces, se anima a que los diseñadores utilicen este tipo de controles, ¿sí? En el cual tenemos una barra y aquí se representan tanto los interlocks como los límites de operación de las variables de proceso, ¿sí? Entonces, en algunos casos, inclusive, se puede agregar este símbolo, este triángulo, que lo que representa es el valor actual, ¿sí? Para la representación. Y si se le coloca una línea, en este caso descendente, digamos que esto entonces también nos da información de si la variable está aumentando o está disminuyendo, ¿no? El valor actual también como un label aquí. Son formas de representación. Para el caso, por ejemplo, de variables analógicas es realmente marca una gran diferencia hacer la representación de esta forma. Y adicional, bueno, ya hablamos sobre esto, ¿no? Es preferible, por ejemplo, este tipo de representación que este anterior, ¿no? Para, por ejemplo, mostrar el nivel. Y este es mucho mejor, ¿sí? Puesto que muestra también en esta columna se muestra el valor. Y acá, pues mucho mejor porque tenemos un sparkline junto con los valores operacionales aquí en el tanque. Bueno, aquí está un poco más detallado. Aquí, por ejemplo, podemos ver cómo podría ser un cuadro que represente la información de un compresor. Entonces, en este caso tenemos las presiones, las revoluciones, las temperaturas, los niveles de vibración, y rápidamente, por simple inspección, podemos identificar que esta variable que está aquí está fuera de rango, ¿sí? Y puede generar una alarma. Ah, ok, importante. Entonces, tenemos el rectángulo azul representa el valor, los valores operacionales mínimos y máximos. Y adicional también están eh, los, los famosos LL high y LL low, es decir, los niveles de muy alto, los niveles de bajo nivel, por ejemplo, si se trata de una variable como nivel, bajo nivel, muy bajo nivel, alto nivel, muy alto nivel. Entonces todos esos valores se representan aquí, ¿sí?
aquí está, rango de alarma alto, rango de alarma alto y los interlocks también se pueden representar. Es decir que con un solo elemento yo puedo diseñarlo de tal forma de que el operador le traiga esto muchísima información y ya él inmediatamente haga las correcciones del caso. Ok, esto es otra manera de verlo, ¿sí? Por ejemplo, en este caso hay una columna, puede ser una columna de destilación. Entonces, en lugar de colocar los valores o los datos crudos, lo que se hace es una representación, una línea en donde está el valor mínimo y máximo, los valores operacionales y también es opcional colocarle tal vez algunos colores para identificar si está fuera de rango o no. Y las desviaciones, el porcentaje de desviación entre uno y otro. Ok, entonces aquí es donde les muestro, les quería mostrar, observamos en este caso un HMI tradicional, cómo sería, cómo estaría diseñado, ¿sí? Como les comenté con los objetos antiguos, hay el clientes que no quieren o no les interesa pasar al nuevo paradigma, la nueva filosofía, entonces, bueno, muchos software igual siguen trayendo estos elementos porque tal vez sus operadores están familiarizados ya y, y no quieren cambiar, es respetable. Entonces, bueno, aquí tenemos, como les comento, estos elementos, estos códigos, estos colores que se utilizan normalmente para representar si están encendidos o apagados. Y fíjense aquí igual, una etiqueta con el valor de las variables. Y así se ve optimizado. Una vez que pasa por la optimización, entonces ya no se utilizan, o mejor dicho, se agregan elementos. Las figuras son mucho más simples. También es muy fácil identificar también, una vez que ya, digamos, se acostumbra el ojo a estos nuevos códigos de colores. Por ejemplo, se plantea que se utilicen colores blancos o claros, mejor dicho, muy claros para representar cuando está encendido, ¿sí? Como que si fuese una bombilla, y colores grises, oscuros, para cuando está apagado, en lugar de los colores verde y rojo, que se reservan para la representación de las alarmas. Y ya lo vamos a ver en unos Estimada minutos, Janet, tenemos una pregunta, creo que al respecto. ¿sí? Perfecto, vamos con Edwin Garzón. Actualmente existe un estándar de colores para el diseño de los HMI. Sí, es correcto. Hay un estudio, yo les puedo dejar la referencia, que hace la NASA exclusivamente con respecto al uso de los colores para disminuir la carga cognitiva, ¿sí? Eh, lo que normalmente los colores vienen a ser por ahí una paleta de 6 colores como máximo y son colores de fondo bien neutrales para precisamente no sobrecargar la atención del operador. En cuanto a los colores, también se puede decir que, como ustedes ven, fíjense que hay colores que resaltan en este HMI. Rápidamente podemos identificar aquí que este parámetro o esta bomba está fuera de rango. Esa es la idea. La idea es utilizar colores brillantes, llamativos, única y exclusivamente que para alarmas, ¿sí? Entonces, en cuanto a las alarmas, también hay unas recomendaciones con respecto a hacerlo redundante. Entonces, se hace una clasificación de las alarmas y se establecen colores como normalmente se hace, ¿sí?
solo que no solamente está basado en el color, sino que también se puede hacer doble redundancia o triple redundancia. ¿Qué significa eso? Que se asigna una figura geométrica para las alarmas de nivel de más alta prioridad, por ejemplo. Un número, una figura geométrica y un color. De manera de que, no, que sea completamente inequívoca la identificación de esa falla. ¿Sí? Y así con cada una de las alarmas. Me parece que yo tengo algo por ahí con respecto a esto. Bueno, precisamente esta lámina habla sobre esto. Se utiliza un conjunto limitado de colores para reducir la carga cognitiva. Ya les voy a presentar un caso de una compañía aquí en Colombia que tiene implementado, que hizo la migración. Y les voy a hacer algunos señalamientos con respecto a lo que ellos hicieron allí, ¿no? Entonces, fíjense, este faceplate normalmente se utiliza. Aquí se puede decir que hay un uso excesivo del color, igual que aquí. Diseño tradicional, según los autores equivocados, es lo que nosotros aún conocemos y vamos a las plantas y existe. Entonces, como les comento aquí, el gris sería para apagado y el color claro para encendido, ¿no? Los colores brillantes se utilizan únicamente que para condiciones anormales. En el caso de estos faceplates, entonces acá se utiliza prudentemente el color, ¿sí? Para representar variable de proceso, set point, y etc. Esto es lo que yo les comento sobre las alarmas. Entonces, esta sería la alarma de más alta prioridad. Bueno, aquí hay diversidad también de criterios de diseño. Acá dice que los valores en alarma se representan con un indicador de prioridad de alarma codificado de forma redundante, como les acabo de explicar. Entonces aquí es un cuadrado, un número, que en este caso es prioridad número 1, color rojo. Y el criterio es que cuando se presenta una alarma de este tipo, es una alarma crítica, por tanto el operador debe resolverla con un máximo tiempo de respuesta de 5 minutos, por ejemplo. Por supuesto que esto es dependiendo también de la planta, ¿no? Esto no es una camisa de fuerza, sino que aquí también se pueden hacer estudios. Y también, en cuanto a las alarmas, les recomendaría que se revisen la norma ISA 18.2, que en esa norma también se establecen muchos criterios para establecer la criticidad de la alarma, ¿sí? Y aquí entonces podemos ver que el color rojo no se usa sino única y exclusivamente que para alarma. No se utiliza entonces ahora para representar que un elemento o que un actuador está cerrado o está apagado. No, única y exclusivamente se reserva para alarmas. El color amarillo también, el naranja y el fucsia. Y se utilizan estos símbolos geométricos para las alarmas de prioridad, de la prioridad 1, 2, 3 y 4, respectivamente. ¿Sí? Ingeniera Janet, tenemos nuevas preguntas. ¿Sí? Perfecto, vamos con el ingeniero Alexander Calixto Torres. Ingeniero Alexander, adelante con su pregunta. Aló, Lo escuchamos, ingeniero Alexander. aló. Dije, para una alarma de esta, digamos, high o low, ¿no es mejor colocar digamos, una ventana nueva, un pod-up que maximice la alarma? O sea, ¿no sería más recomendable o qué pide la norma? Sí, eso es una excelente pregunta.
porque aquí estamos hablando con respecto a lo que yo les comenté del ajuste en algunos elementos, es solamente para representarlo en el dashboard o en el overview. Efectivamente, como lo vamos a ver a continuación, también hay otro tipo de pantallas y de hecho toda una jerarquía de pantallas que se recomiendan, deben seguirse para mostrarle al operador el resto de la información, entre ellas las alarmas. Efectivamente, como usted bien lo dice, también es buena práctica. De hecho, nosotros en un buen sistema SCADA, un sistema SCADA que esté bien diseñado, normalmente tiene un histórico de alarmas. ¿Y ese histórico de alarmas qué es? Una tabla en la cual se muestran cronológicamente con su timestamp el momento específico en el que ocurre la alarma y el tipo de prioridad que tiene. Eso no cambia. Es decir, lo que se busca es que para el operador sea mucho más fácil identificar, ¿sí? Es contextualizar la información. Eso es lo que se busca. El panel de alarma se mantiene, ese que usted habla, en el cual se muestran todas las alarmas jerarquizadas, ¿no? Bueno, también sabemos que muchos HMI muestran en los marcos, en los faceplates, o mejor dicho, en las plantillas de los HMI, en algunos casos se muestra en la parte superior, también es válido. Si hay generada alguna alarma y también se coloca allí en algunos casos la cantidad, ¿no? El punto aquí, con respecto a lo que recomienda la norma, es que se represente en primera instancia lo que son situaciones anormales y que sea a simple vista identificarlo. Sabemos que es de hecho dinámico y el usuario podría, por ejemplo, hacer doble clic allí y entonces se le despliega una pantalla nueva. Yo les puedo de hecho mostrar, hacer un demo de la herramienta que por lo menos nosotros manejamos y cómo se ve, ¿no? Entonces, continuando con estos criterios de diseño, la norma, yo creo que quedó respondida su pregunta. ¿Y Alexander? Sí, señora, muchas gracias. Sí, es como lo pensaba. Muy bien, ingeniera, gracias. Ok, gracias a usted por su pregunta. Ingeniero, tenemos más preguntas, ingeniera. Vamos con Sandra Catalina Rodríguez, ingeniera Sandra. Repito que le dé clic a su micrófono. Aló, buenos Adelante días. con su pregunta. Muy buen día. Buenos días, ingeniera. Quería hacer una consulta. Nosotros somos transportadores de gas y en el despliegue principal de los operadores que están en unas pantallas grandes, aparece principalmente el estado de las válvulas de línea como abiertas y cerradas y pues siempre se ha utilizado el rojo y el verde para estas válvulas porque es como lo más significativo de los operadores. Quería preguntar si eso se puede seguir manejando o si totalmente iría en contra de la norma y si la norma incluye algo como una culturización y el entrenamiento para manejar estos cambios. Gracias. Muchas gracias por su pregunta, Sandra. Es excelente y muy pertinente. Si, digamos, vamos a lo que es riguroso, las normas son de voluntaria implementación, ¿sí? Pero siempre se aspira que en algún momento se haga el cambio. Efectivamente, esto requiere un acompañamiento. Cuando se hacen las migraciones, normalmente se hace en compañía de los operadores, siempre en compañía de los operadores, pues ellos conocen su proceso y alimentan, digamos, todo lo que es el proyecto, ¿no? La otra cosa que hay allí es que normalmente cuando se hacen proyectos de migración, no se hace bruscamente, sino que las pantallas antiguas, siempre los operadores van a tener las pantallas antiguas, es decir, al menos esa es la recomendación,
que cuando se hace el proyecto de migración, entonces se mantengan las pantallas antiguas con las cuales el operador está relacionado y está habituado, de manera de que vaya adaptándose progresivamente a las nuevas pantallas, ¿no? En este caso, es interesante también como diferenciar dos escenarios posibles para la aplicación de la norma. Una, que es la que está planteando la ingeniera Sandra, en la cual ya existe un sistema y se va a migrar, y otra en la cual no existe, digamos, un sistema, o sea, no hay una preexistencia de un sistema. Entonces, obviamente para cuando es un lienzo en blanco es un poco más sencillo porque ya los operadores van de una vez a habituarse a esta nueva filosofía, y sería la recomendación. Es decir, para proyectos nuevos, digamos, no perder tiempo en lo antiguo, sino más bien centrarse en implementar todo de acuerdo a la norma. Para ya lo que está existente, entonces, evaluar si efectivamente trae beneficios, como de hecho sí los trae, porque está más que comprobado para las empresas que han hecho los cambios, y ya vamos a ver algunas otras, digamos, beneficios que trae la implementación de la norma. Es sí tener mucho cuidado cuando se hace la migración, para que precisamente los operadores vayan adaptándose al cambio progresivamente. Entonces, bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Sí, tenemos al ingeniero Miguel Ángel Valencia. Ingeniero Miguel Ángel, muy buen día. Sí, sí, buenas tardes. ¿Sí me escucha bien? Por favor, adelante. Ok, ok. Sí, ingeniera, yo quería, pues con respecto a la pregunta que generó la ingeniera anterior con el tema de los gases en las pantallas de ella, yo creo que pensaría yo que es muy importante antes de todo esto es, digámoslo así, pues por decirlo así, el boom último de cómo deben de ir las HMI. Yo trabajo en una planta donde hay unas 80, 90 HMI, incluyendo Panel View, donde llegar al operario a cambiar de una manera drástica a lo que se exige hoy en la ISA 101, etcétera, es como... Miguel, se le fue el audio. Ingeniero Miguel tiene distorsionado el audio. Ok, ¿ahora sí? ¿Ahora sí me Sí, escucha? sí. Ok, no, entonces decía que lo ideal sería una charla o capacitación de este tipo para que el operario antes de pensar en vincular la nueva plataforma o los nuevos diseños de HMI, que tengan claro que los colores rojos y verdes pues ya no van a estar presentes ante ellos, porque si no se podrían ver involucrados daños en máquina, porque un operador de 10, 20 años en una máquina, hacerle ese cambio debe de ser paulatino para que la cultura se vaya enfocando paulatinamente. Pues creería yo, es dándole como ahí un paréntesis a lo que decía la ingeniera anterior. Eso es todo, muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Sí, efectivamente. Es un tema delicado porque pues es el día a día de los operadores. Estamos conscientes de que eso es así. De nuevo, yo hago énfasis en que las normas ISA son recomendaciones. Los estándares no son digamos, de obligatorio cumplimiento, pero obviamente que sí es recomendable apuntar en el futuro a hacer estas mejoras, ¿no? Acoto eso, y también lo que comenta el ingeniero Miguel es completamente oportuno. Efectivamente es así, debe hacerse un cambio paulatino. De hecho, la norma, hay una parte de la norma que habla sobre la metodología en la cual debería hacerse la implementación.
Entre los procesos de esa metodología está la socialización con los operadores, como bien lo explica Miguel. Así es, de esa forma debe hacerse. Perfecto, tenemos una última pregunta del ingeniero Gustavo Criollo, son 2 preguntas. ¿Se ha estimado el tiempo de adaptación que demoran los operadores de sistemas electromecánicos en operar nuevos sistemas digitales? Es la primera. Esto porque ellos son acostumbrados al color verde como apagado o rojo como encendido, de acuerdo a las luces pilotos. Tiempo de adaptación. De adaptación no tengo registro. De adaptación con respecto a esa curva de aprendizaje que se genera allí, ¿no? Dos tiempos que digamos sí hay estudios que soportan es con respecto a después que ocurre esa adaptación a la nueva interfaz, hay un tiempo en el cual se registra cuánto tarda el operador en hacer un troubleshooting de su máquina. Entonces, bajo esta filosofía de diseño, es dramático el cambio. Es decir, si antes se tomaba de un 100%, pongámosle 25 minutos, 30 minutos, en algunos casos se registran tiempos por debajo, es decir, a la mitad, inclusive por debajo de la mitad, 40% del tiempo que le tomaba al operador hacer un troubleshooting, entonces ahora le toma el 40%. Ese, por ejemplo, es uno de los que les puedo comentar. ¿Cuánto tiempo tarda la adaptación? Esa información no se la puedo precisar en este momento. Podemos contactarnos posteriormente y yo le puedo comunicar, ¿no? Sin embargo, pues un proyecto de esto, normalmente el tiempo se estima en función del número de tags. Entonces, por ejemplo, en una planta, como decía el ingeniero Miguel, si tienen 90 HMI, entonces se revisa HMI por HMI cuántos tags tienen asociados a esos despliegues y se puede cuantificar cuánto tiempo tardaría el proyecto de migración y cuánto tiempo tardaría esa adaptación, ¿sí? También depende, digamos, del alcance del proyecto. Perfecto, no tenemos más preguntas. Janet, podemos continuar, por favor. Continuamos entonces. Bueno, aquí yo tengo registrado que nos quedan solo como unos 5 minutos. De todas formas, vamos a ver hasta dónde podemos continuar. Bueno, con respecto a los criterios de diseño, entonces también la norma establece una jerarquía de pantallas recomendadas para la navegación. Se habla de unas pantallas nivel 1, en donde se hace una descripción del área del proceso, todo el rango de control del operador, para mostrarlo como un dashboard, ¿no? Esto de un dashboard, la palabra lo que significa es que es una panorámica, es decir, de un solo vistazo, ¿sí? El nivel 2, ya entonces estamos hablando de que es a nivel de la unidad de control de proceso o una subunidad controlada por el operador. Entonces, por ejemplo, aquí vemos displays de unidades de control de proceso. Y el nivel 3 sería la unidad detallada del proceso. Aquí es donde quedarían los PIN-ID, ¿sí? En el nivel 3. Entonces, por eso les comentaba anteriormente que aquí en este nivel permanecerían, en el caso de que fuese ese, que tienen PIN-IDs montados dentro de los despliegues, entonces quedarían como de nivel 3. Es decir, que no se pierden en lo absoluto lo que ya se tiene, sino que más bien se rediseña y se generan estos otros tipos de despliegues para facilitar la comprensión del operador del todo, ¿no? Sobre todo cuando se trata de salas de control. Aquí, en este nivel 3, también se incluyen pequeños detalles de tendencias, valores, alarmas, estados de equipos. En el nivel 4
tenemos que aquí, bueno, están, digamos, como el resto de las pantallas, ¿no? Pantallas de diagnóstico, de detalles, de interlocks, los ISD, las pantallas de los Emergency Shutdown, la documentación, inclusive la ayuda, es decir, se generan otras pantallas acá para darle soporte al operador. Y la intención de tener un árbol de pantallas, entonces es minimizar el número de pantallas físicas y que permita una navegación adecuada. Esto que está aquí es la metodología de la cual yo les estaba comentando. Entonces, el proceso de migración se entiende como un proceso de mejora continua, ¿sí? En la cual hay una fase en la que se generan estos documentos dentro del proyecto, una guía de estilos y los toolkits que no son más que, digamos, un listado de la simbología que se va a utilizar y una filosofía de diseño. Entonces, esta filosofía básicamente ya está establecida en el estándar y estas guías pues se generan particularmente para la planta. Luego viene la fase de diseño. Esto se presenta al cliente, el cliente lo revisa, si está de acuerdo. Luego se pasa a la fase de diseño, en donde se hacen, dependiendo de cuál software, digamos, tengan, entonces se hace el diseño de las nuevas pantallas, se hace una revisión y posteriormente se hace la implementación, las pruebas, el entrenamiento, lo que estamos hablando, ¿sí? El comisionamiento, la verificación de calidad y posteriormente entra a la fase de operación en servicio y bueno, y el mantenimiento. Una vez que entra en operación y se hace todo el cambio, entonces volvemos otra vez a la fase de diseño en caso de que sea necesario y se identifique que eventualmente acá haga falta una mejora. Este es parte de los beneficios que les comentaba. Este es el caso, por ejemplo, de una empresa química en la cual ellos lograron un incremento en cuanto a detección de situaciones anormales antes de que ocurra la alarma. Ok, porque esta es otra de las grandes ventajas. La capacidad predictiva que va a tener el operador. Porque si él está viendo que una variable está desviándose mucho, es capaz de prever si efectivamente va a ocurrir una alarma, ¿cierto? Entonces, con el HMI, digamos que le toma mucho más tiempo que el tiempo que le toma con un HMI de alto desempeño, en un incremento de 5 veces, por ejemplo. La tasa de éxito en el manejo de una situación anormal, el 70% con un HMI tradicional y en el caso de la implementación con un 96% de efectividad en el éxito para manejar la situación anormal. Y este es el tiempo que yo les estaba comentando. El tiempo para completar una situación anormal, es decir, cumplir con todos los procedimientos desde que se genera la alarma hasta el momento en que ya reconoce la alarma y cierra, digamos, como esa falla. Se puede reducir inclusive hasta un 40%. Casos de implementación en Colombia, esto que ustedes ven acá es la antigua sala de control de XM, que es la operadora del sistema eléctrico interconectado nacional. Fíjense cómo eran las pantallas antes, ¿sí? Y ellos hace unos años hicieron las mejoras y hicieron la migración. Entonces ahora fíjense cómo son las gráficas, ¿no? Ellos hicieron todo el análisis de cómo deberían ser las nuevas pantallas y con las nuevas funcionalidades de los software, pues los mapas de hecho se pueden incrustar dentro de los software y hacer, digamos, un montón de mejoras que facilitan el manejo de todo el proceso y detección de situaciones anormales por parte del operador.
Bueno, esto básicamente es a forma de resumen. Ya estamos terminando. He pasado unos 5 minutos. Esta norma, por cierto, fue publicada en el 2015. Esa es la última versión que se tiene. Está comprobado que implementar esta filosofía permite buscar datos críticos de proceso 40% más rápido, lograr un troubleshooting 40% más rápido también, y ocupar al menos el 80% menos de navegación que utilice el operador. Se recomienda llevar a cabo proyectos de migración y rediseño como parte de la solución al problema de detección de situaciones anormales. Y bueno, esta es la bibliografía, el material adicional que yo les prometí. Este es el libro del cual les hablo, High Performance HMI Handbook. Este es un buen material, que viene casi completamente, digamos, desmenuzada todo lo que son los criterios de la norma. Está, por supuesto, en la norma. Hay algunos artículos que yo he publicado en LinkedIn de este mismo autor, Bill Hollifin. Lo pueden conseguir allí. Y bueno, hay algunos videos también y estos libros que aparecen acá. Sí. Básicamente eso es todo lo que yo les traigo el día de hoy. Agradecí enormemente por su tiempo, espero que haya sido de provecho. Y bueno, estamos completamente a la orden. Me honra enormemente estar nuevamente aquí en este espacio que he abierto a CIEM para intercambiar, digamos, conocimiento y compartirlo, ¿no? Y también la presencia de muchas personas que me escribieron por LinkedIn, exalumnos que en algún momento, pues ya ahora son colegas. Y bueno, gente de la industria, estamos por aquí a la orden. Muchísimas gracias a CIEM, Oscar. Perfecto, ingeniera Janet, muchísimas gracias a usted. Bueno, aquí nos escribe el ingeniero Alexander Calixto Torres, la bibliografía, ¿dónde se puede conseguir? Mil gracias, muy buena capacitación. Gracias. Quedé comprometida con ASIEM de pasarle los slides, ¿sí? Entonces, por ahí yo se los comparto, para que al menos tengan la referencia. Perfecto, ingeniera Janet. Bueno, una vez finalizada la sesión del día de hoy, les va a llegar automáticamente una evaluación. Simplemente tienen que calificar, dar la calificación que ustedes creen que se merece esta presentación. Y pues una vez la tengamos, le enviaremos a ustedes las memorias de esta actividad. Perfecto. Perfecto, ingeniera Janet Díaz. No tenemos más preguntas, simplemente agradecimientos por su tiempo y por su presentación. Y pues, ingeniera Janet, en nombre de la Asociación Colombiana de Ingenieros y el Departamento de Servicios de Ingenieros, en verdad agradecemos mucho su disponibilidad y su conocimiento transmitido el día de hoy a nuestros ingenieros afiliados y allegados. Esperamos continuar contando con su conocimiento ingeniero en futuras actividades y pues hasta una próxima oportunidad y encuentro. Bueno, muchísimas gracias de nuevo. Feliz almuerzo, buen provecho ahora. Perfecto, feliz día para todos, feliz tarde y recuerden que tienen en sus pantallas la imagen de la actividad de hoy a las 3 de la tarde para que continúen con nosotros. Simplemente tienen que inscribirse, ingresar al www.acien.org y allí se podrán inscribir. Sin embargo, en este momento voy a copiar el link y se los voy a reenviar por interno para las personas que deseen continuar con nosotros conectados. Perfecto, en este momento les está llegando por interno. Y bueno, no siendo más, les deseo una excelente tarde y que tengan muy buen almuerzo y hasta la tarde. Que estén muy bien, Janet. Hasta la tarde. Que estén muy bien.